de las organizaciones, las Naciones Unidas, en este caso, ¿no? Las delimitan como grandes, pequeñas, respecto a ¿no? A la primera categoría, ¿no? Y se refiere como el universo de las entidades económicas, ¿no? Se compone de empresas grandes y complejas, ¿no? Dedicadas a muchas actividades diferentes, ¿no? Integradas, ¿no? De manera horizontal o verticalmente, ¿no? Que pueden realizarse en o desde muchos emplazamientos geográficos. Hoy en día, como pueden ver, ya es de manera global, ¿no? Lo que les decía, ¿ya? No es tanto pensar, ¿no? De manera local, ¿no? Porque igual podemos crecer, yo creo que es eso la mentalidad del empresario, ¿no? Alcanzar siempre, ¿no? Cada tiempo, cada cierto tiempo, por eso es importante tener la visión, la misión, ¿no? Y todo lo que son los objetivos estratégicos, políticas, la filosofía, ¿no? De la empresa, que nos proyecta en este caso, ¿no? A mediano y largo plazo, ¿ya? Y la información obviamente es importante. Características de la información. La información, para que tenga valor, debe reunir las siguientes cualidades. Relevancia, ¿no? Ya tiene que tener importancia, ¿no? Y realmente, ¿no? Sea útil en este caso, ¿no? ¿No? Para en el punto de toma de decisiones. Una vez cuando estábamos planificando para una empresa y yo era el responsable en este caso, ¿no? De una de las áreas y a mí me solicitan, ¿no? A ver, consideraremos, ¿no? Planificaremos, ¿no? Y cuáles serían las premisas, ¿no? Incontrolables, licenciado, ¿no? Entonces, claro, nosotros llevamos eso y ustedes también se recuerdan, ¿no? Las premisas, ¿no? Se clasifican, ¿no? Premisas controlables, semicontrolables, incontrolables, ¿no? Entonces son factores, ¿no? Elementos que la empresa puede, ¿no? Controlar medianamente y no puede controlar, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían la información de relevancia, ¿no? Me decía en la parte de lo que es aspecto social. Entonces, mucha gente podemos decir, ¿no? Los paros, los huelgas, marchas, metines, bueno, problemas sociales. No, 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 eso ya sé, decía el gerente. Entonces, a veces te exige, ¿no? Así es en las empresas privadas y en las públicas también tiene que ser así, ¿no? Te exige de que, bueno, pues lo que conoces, lo que has investigado, ¿no? Lo que percibes de la realidad y con eso tienes que aportar, de tal manera de que esa información sea relevante, ¿no? Importante, porque el paro, el huelga, eso es normal, ¿no? Eso ya sabe el gerente. Entonces, como profesionales, ¿qué podemos aportar nosotros? Entonces, si es en un aspecto social, entonces solamente me ocurrió, bueno, pues en el mes de abril, ¿no? En ese lugar existe ¿no? Una fiesta local y eso va a afectar en este caso en el funcionamiento, ¿no? Y el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Como empresa. Ah, excelente, me decía, ¿no? Claro, eso, ¿quién va a considerar? No hemos considerado, pero hay que considerarlo, claro que sí. Hay que prever en este caso. Como pueden ver, o sea, la información que tiene que dar cada trabajador, ¿no? Cada supervisor o cada jefe, siempre es importante en la empresa, ¿no? Entonces, no simplemente basarse de manera genérica, ¿no? Hay informaciones que a veces se desconocen, ¿no? En la gerencia, ¿no? Y eso alimenta, ¿no? Y fortalece, ¿no? Obviamente en la toma de decisiones. La exactitud, igual, ¿no? Debe ser exacto la información, ¿no? Y sin rodeos. Por eso, en la investigación científica, nosotros hablamos, ¿no? Que la información que se maneja, la investigación que se realiza, es frío, sin sentimientos, ¿no?
No podemos decir que, bueno, pero me va a decir, pues, y bueno, y no lo quiero decir, no, ¿no? Es tal y de acuerdo a los hechos, ¿no? Situaciones, circunstancias que se presentan, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y mucha gente manejamos por eso, ¿no? La calle, axitos, aquisitos, allasitos, ¿no? Y bueno, no sé, pues es términos subjetivos, ¿no? Es frío. 3 cuadras, 2 cuadras, ¿no? Y tal calle, números exactos, eso es la información, ¿no? Exacta. Tiene que manejar, ¿no? Y eso se maneja en las empresas, ¿no? Entonces, es otra de las características. Además, completa, ¿no? Entonces, como pueden ver, si nosotros utilizamos como ejemplo un estado financiero, pero un estado financiero que no está actualizado las cuentas, ¿no? ¿Cómo sería el resultado? No va a ser lo mismo. ¿Y eso es completo? No es completo, ¿no? Nos puede, ¿no? Conducir a decisiones equivocadas. Tiene que ser completo la información, actualizada además, ¿no? No podemos dar informaciones parciales, como les decía, ¿no? ¿Ya? Una vez que se ha comprobado, una vez que se ha investigado, entonces recién, ¿no? Se elaboran los informes, ¿no? Para tomar decisiones. A veces se utiliza, por ejemplo, promedios. Ustedes están avanzando estadística y manejamos perfectamente, creo, ¿no? Todos, estadística descriptiva, ¿no? Y ahora deben estar entrando a lo que es estadística inferencial. Y eso nos sirve para proyectar modelos, ¿no? Y eso se utiliza en las empresas. Entonces, por ahí vamos a utilizar la media aritmética, por ejemplo, ¿no? Bueno, el promedio, en este caso, de sueldos, ¿no? O promedio de ingresos, ¿no? De una población X, bueno, es 3.000 bolivianos, podemos decir, nada más. ¿Y esa información es completa? No. En estadística nos enseña de que hay que acompañar con su respectivo varianza. Algunos lo llaman también como desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar de ese promedio? ¿Cuánto es la varianza? Entonces, los dos se deben manejar, porque nada es estático, ¿no? En la vida real, porque todo es dinámico. Entonces, siempre es bueno decir, el promedio es tanto, pero con una variación de 5 o 6 puntos. Entonces, esa es la información completa, ¿no? Entonces, se maneja de esa manera en la empresa, ¿no? La información. Entonces, como podemos ver, este tipo de información que estamos explicando se maneja en nuestros micronegocios, ¿no? ¿No? Pequeñas empresas, pequeños negocios, ¿se manejará? Ustedes pregúntense, a ver, pues, ¿qué tan lejos estamos, no? Y por eso justamente yo creo que han elegido esta carrera, no cambiar todo ese sistema de información, todo, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Empírico que están realizando a un trabajo técnico, ¿no? Un trabajo mucho más, ¿no? Científica. Entonces, el desafío es grande, jóvenes señoritas, ¿no? Está bien, no está mal ahorita que han empezado nuestros mayores, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres, pero hay que profundizar, hay que mejorar nuestro sistema de información en los negocios. También nos dice confianza, ¿no? En la fuente. Tenemos que tener una confianza, ¿no? En la fuente. ¿Qué se refiere a eso, no? Cuando yo estoy hablando de crecimiento poblacional, ¿no? Tasa de crecimiento, como hace rato les decía, la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? A nivel global es 2.1%. Si estamos hablando a nivel de Bolivia, pero esa información, ¿quién nos tiene que dar? ¿Cuál es la fuente? Pero no de confianza. Es el INE, no hay otra, ¿no? Entonces hay que acudir a fuentes, instituciones, ¿no? Que generan de manera oficial ese tipo de información. Y si nosotros queremos, en este caso, averiguar
¿no? Todo lo que son, por ejemplo, los incrementos salariales, ¿no? Al salario mínimo nacional, ¿dónde lo acudimos? ¿Cuál es la instancia o la institución, ¿no? De confianza? Es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir, ¿no? Esa es ¿no? la ente, ¿no? Que maneja, procesa y tiene almacenado, ¿no? Información, fuentes, ¿no? De confianza. Y si queremos hablar, por ejemplo, de inflación, crecimiento económico, entonces ahí está el Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay ya instituciones, fuentes de confianza, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado a veces, ¿no? Utilizar información y de quién, o sea, quién genera esa información, ¿no? Entonces, siempre basarse en autores, ¿no? Y los autores pueden ser personas, también pueden ser instituciones, ¿no? Empresas, ¿no? Organizaciones. Ambos son válidos en este caso. Y yo creo que ustedes han avanzado eso en año pasado en técnicas de investigación, ¿no? Redacción técnica, ¿no? Cómo utilizar las fuentes, ¿no? Primarias, las fuentes secundarias, ¿no? Las fuentes terciarias, ¿no? Entonces, estamos hablando de información. Comunicar con la persona correcta. Bueno, hay que tener, ¿no? En la empresa, obviamente, ¿no? Y saber a quién, ¿no? Vamos a confiar esa información. ¿Quién debe manejar, ¿no? De acuerdo a las competencias, de acuerdo al objetivo del cargo, ¿no? ¿Qué persona es más indicado, ¿no? Para que difunda esa información? Porque se puede tergiversar, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, comunicar con la persona correcta. Si queremos, ¿no? Investigar, por ejemplo, la visión, misión que ustedes están investigando, entonces, ¿a quién vamos a preguntar eso para obtener esa información? No vas a preguntar al portero, ¿no? Porque el portero, ¿qué te va a decir? ¿Qué es eso? Ni el concepto de visión no vas a ver, ¿no? Entonces, no, ¿qué cosa es eso, compañera, compañero? Te va a decir, ¿no? Pero si preguntas a un gerente, al administrador del negocio, por lo menos tendrá una idea de lo que es visión, de lo que es un objetivo, tiene que saber, ¿no? Entonces hay que elegir a la persona correcta en este caso, ¿no? Cuando queremos obtener información. Si estamos hablando de estados financieros, no vamos a ir a la unidad de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de la planta de producción, bueno, pues no están ¿no? especializados en generar ese tipo de información de estados financieros, ¿no? Hay que ir pues a la unidad, ¿no? De contabilidad, ¿no? O la área financiera, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos en la empresa, ¿no? ¿Dónde, ¿no? Y a quiénes, ¿no? Y qué tipo de información se maneja, ¿no? Puntualidad. Bueno, mucha gente no le gusta, ¿no? Ser puntual. Bueno, como están ahorita en la casa y algunos todavía siguen improvisando, yo les digo, fíjense, está bien pues la tolerancia, ¿no? 6 minutos, 7 minutos, a veces digamos, ¿no? Pero más no se puede. También, ¿no? El tiempo es tan escaso, entonces hay que aprovechar a lo máximo, ¿no? Entonces la puntualidad de la información es fundamental, ¿no? Si se requiere para tomar decisión, ¿no? Sobre alguna situación, y bueno, pues desconocemos, no está acceso, ¿no? No tenemos acceso a la información, y bueno, pues pasó el tiempo, y bueno, ¿no? Y ya no va a ser lo mismo, ¿no? Con la información, ¿no? Y a veces por eso dice, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Bueno, si no tienes una información puntual, oportuna, ¿no? Sobre cómo es el tratamiento, ¿no? Cuando se producen los síntomas, bueno, pase a la segunda fase, tercera fase, y por eso algunos tienen ya problemas, ¿no? Entonces la información es importante, fundamental, hablando de lo que es la puntualidad, ¿no?
necesitamos el informe de producción, ¿no? Este fin de semana, ¿listo? ¿Para qué? Para tomar decisiones. No puede decir uno, no, bueno, no voy a tardar, el próximo lunes voy a presentar, no, es fundamental la presentación, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso poco a poco tenemos que acostumbrarnos también, cumplir, ¿no? ¿No? Y aplicar este principio de puntualidad. Para nosotros también es un principio, ¿no? Un valor, ¿no? Detalle. Es importante en los cargos menores, estamos hablando de nivel operativo, ¿ya? Nivel técnico también, información a detalle. Ahora, si es a nivel ejecutivo, ¿no? Nivel directivo, nivel decisional, bueno, no se maneja información a detalle, sino que es información resumida, perdón. Información resumida, porque ahí te ven porcentajes, se ven, ¿no? Los porcentajes, ¿no? El resumen ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, ¿no? Confiamos en este caso, ¿no? A los trabajadores que han elaborado todo ese proceso, ¿no? De sistematización de la información, esa refinación de la información. Entonces ya llega bien refinado la información y no podemos dudar, ¿no? Y por eso en algún momento les decía que el estado de resultados salió tanto las pérdidas, las ganancias, y bueno, no vas a dudar ahora, ¿no? ¿Y por qué esta transacción lo has registrado de esta manera? ¿Por qué tus ajustes están de esta manera? No lo puedes pensar, ¿no? Porque eso realiza el contador y tú tienes que confiar en este caso, ¿no? Entonces, hay que entender en qué nivel, ¿no? De la empresa se maneja la información a detalle y en qué nivel de la empresa se maneja información resumida. Entonces, como les decía, ¿no? En la parte decisional, directivo y ejecutivo, va a ser en forma resumida la información. Y en la parte técnica y operativo es a detalle la información, ¿no? Entonces, consideraremos todos estos aspectos. Comprensión, como les decía, tiene que ser un lenguaje claro, ¿no? Y objetivo, ¿no? Porque si es objetivo puede tener 3, 4 interpretaciones. Por eso a veces se redactan, ¿no? En sus informes los precios, ¿no? De nuestros productos son económicos. ¿Qué significará eso de económicos, no? Algunos dicen los productos de la empresa están al alcance del bolsillo del cliente. Entonces una vez he preguntado eso, entonces yo tengo 50 centavos tengo. Y como tú dices que es al bolsillo del, ¿no? Al alcance del bolsillo, entonces yo creo que lo que tengo y listo, y eso tienes que vender. No, entonces, ¿qué tipo de información? ¿Se comprende esa información o no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la redacción, ¿no? Cuando nosotros presentamos nuestros informes, ¿no? Y recibimos información, analícenlo con cuidado y tenemos que interpretar tal como es, lo más objetivo posible. Es mejor decir, pues, ¿no? El precio, si compras 3 unidades, ya es 10 bolivianos, pero si compras 20 unidades, ya hay una política que nosotros utilizamos, hay un descuento ya de 30 centavos, 20 centavos, en términos porcentuales. Sí, clarito es la información que se debe manejar en la empresa, ¿no? No más o menos, ¿no? Porque son subjetivos ese tipo de información. Entonces, tiene que ver con la comprensión, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando, ¿no? Fuentes de información. Ahora, aquí vamos a enfatizar, ¿no? Bastante lo que es la información, ¿no? Interna e información externa. O sea, se divide en dos partes la información, ¿no? ¿En dónde se genera la información? De manera interna y de manera externa, ¿no? Entonces aquí primeramente está información interna de la empresa. Cuando hablamos de información externa, a su vez se dividen en dos, ¿no? Información de microentorno, información del macroentorno. ¿Ya? O sea, lo más cercano posible a la empresa y el otro, ¿no? El macroentorno ya está alejado,
está fuera de control de la empresa, ¿no? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Cómo se genera la información, ¿no? Dentro de la empresa. Como les decía, para empezar, ¿no? Hay que considerar, ¿no? La división del trabajo, ¿no? Hay que agrupar el trabajo por especialidad, hemos dicho, ¿no? Y a eso nosotros llamamos como departamentalización. Hay que departamentalizar, ¿no? Entonces, de manera tradicional, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo entendemos, no? El funcionamiento de la empresa. Va a haber una unidad, una área de producción, en este caso, ¿no? Producción, aquí está la área de producción. Entonces, hoy en día ya lo llaman también como operación, ¿no? Porque el término producción está relacionado directamente con lo que son los bienes, ¿no? Y cuando hablamos de operaciones, tiene relación con servicios, ¿ya? También va a haber una unidad, una área de finanzas o financiera, o algunos lo llaman también como contable, ¿no? Otra de las áreas o unidades es talento humano. Repito, no es correcto utilizar el término, ¿no? El término recursos humanos, porque el ser humano no es como un recurso, tiene talento, ¿no? Es especial, es dinámico, ¿ya? Entonces siempre es bueno utilizar, ¿no? Tal como debe ser. Y finalmente lo que es el marketing, ¿no? Cambió los términos, obviamente. Primero era comercialización, bueno, después también acompañado con lo que son las ventas, después se habló de mercadotecnia, hoy en día ya se habla de marketing, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la pequeña empresa que ustedes están investigando, ¿existen estas áreas, unidades? Claro que sí. Hay una unidad de producción, hay una unidad de la parte contable, financiera, hay una unidad de lo que es la parte de personas, ¿no? De trabajadores, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Y hay otra parte de lo que son las ventas, ¿no? Marketing, comercio. Y aquí faltaría la parte de gerencia, la parte de innovación tecnológica. Bueno, entonces, como pueden ver ya, a medida que va creciendo la empresa, se crean otras áreas de unidad. Y aquí queremos enfatizar, miren, hoy en día se utiliza sistema, ya no áreas, unidades, pero para empezar nosotros estamos explicando, ¿no? Así lo conocemos, pero aquí ya se va a hablar sistema de producción, sistema financiero, ¿no? Sistema de talento humano, sistema de marketing, así hoy en día se maneja. Por eso al final decíamos, todo es sistema. Entonces aquí estamos hablando de ese tipo de información, ¿ya? Sistema de información, porque todo está interrelacionado, ¿no? Y además también este término sistema tiene relación con lo que es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que entender este tema, ¿no? De lo que es sistemas de información gerencial, sobre todo, ¿no? Pero no quiere decir de que cuando vamos a terminar la carrera, todos vamos a empezar como gerentes, ¿no? Si no, vamos a empezar como trabajadores, operarios, algunos jefes, coordinadores, ¿no? Supervisores, subjefes, y después ya ascenderán pues a jefes, subgerentes, ¿no? Gerentes y gerentes generales. Bueno, pero la idea es eso, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Las informaciones, ¿no? En cada una de las áreas, en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a explicar ahora cada uno de ellos, ¿no? Y esto es una tarea para la próxima clase, jóvenes señoritas, ¿ya? Ustedes tienen que elaborar, ¿no? ¿Qué tipo de información se maneja, ¿no? Variables relacionadas con la producción y operación. ¿Cuáles serían esas informaciones, ¿no? En el sistema de producción que ustedes manejan, porque un cargo seguramente van a elegir la parte del personal operativo. Por ejemplo, en panadería, vamos a ver qué cosa necesita como materia prima. Eso es parte de la producción, información de producción, claro, harina, ¿no? Insumos, ¿no? Partes, ¿no? Equipos, instalaciones, ¿no? Ambiente, ¿no? Trabajadores, horarios de trabajo, ¿no?
todo lo que es el proceso de producción, productos, ¿no? Productos en proceso, productos terminados, ¿no? Bueno, tanta información que se maneja, ¿no? Los proveedores, la cantidad de productos, la calidad de los productos, inventarios, ¿no? Que se manejan, ¿no? En nuestro almacén. Bueno, toda la información relacionada con la producción. Bastante, ¿no? En la parte financiera, lo mismo, ¿no? Desde que se hace la transacción, ¿no? Económica financiera, ¿no? ¿Quién registra esa información? El contador, ¿no? A través de asientos contables. Pasa al libro mayor, ¿no? Clasifica las cuentas, ¿no? Después va a generar los estados, ¿no? De resultados, los balances de flujo de caja, bueno, una serie de estados financieros. También aquí está todo lo que es, ¿no? Cuáles son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, egresos, los costos, ¿no? Que están avanzando ustedes, ¿no? Los costos directos, indirectos, costo total, costo medio, costo marginal, ¿no? Entonces, una serie de información se tiene que manejar. Ahora nuevamente nos preguntamos, lo que estamos investigando en nuestros chiquititos, no sé cómo llamarles, ¿no? Empresitas, todo este tema que estamos desarrollando, ¿se aplica o no? Cada uno tiene respuesta, ¿no? Pues algunos dirán, no se aplica nada. Entonces, ¿qué tipo de empresarios son pues al final? Nos falta bastante, ¿no? Para que entiendan, ¿no? A una persona preguntarle, a ver, usted, a ver, dígame, ¿cuánto es su patrimonio de su empresa? ¿Qué es eso? Te va a decir, ¿no? O un taller en este caso, ¿no? O una panadería. No tiene determinado los costos totales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes en este caso negociar con el cliente los precios? ¿Cómo puedes fijar, ¿no? En este caso, ¿no? Todo lo que son las políticas de precio. Todo es subjetivo, ¿no? Entonces, nos falta bastante. Y en otros países esto ya no es pues ni de manera escrita, sino que todo es en software, ¿no? Todo es en sistema ya, ¿no? Tecnología se maneja. Pero algún día llegaremos nosotros, ¿no? Entonces hay bastante para mejorar. Lo mismo con talento humano, desde que entra el trabajador hasta que se jubila el trabajador. Entonces aquí he anotado algunas categorías dentro de lo que es gestión de talento humano. Y nosotros obviamente ya hemos analizado lo que son los cargos, que ustedes conocen perfectamente y han debido codificar los cargos, ¿no? Y también denominar los cargos de manera técnica. Una vez que los cargos ya están identificados claramente, lo que hacemos es reclutamiento, ¿no? De las convocatorias, ¿no? Para que se presenten los postulantes. Hacemos una selección de manera técnica, contratamos, ¿no? Firmamos el contrato, después inducimos al trabajador, ¿no? Y esto es muy importante porque no es directamente, ahora ya, como es contratado ya, pues debe saber y listo. No, hay un tiempo de inducción, ¿no? La persona indicada es su jefe inmediato superior y sus compañeros, ¿no? Que trabajan en la empresa. Así se entiende todo. Una familia es pues la empresa en este caso, ¿no? Después hay que considerar sus remuneraciones, ¿no? Hay que evaluarlo nuevamente, ¿no? Hay que capacitar al personal, ¿no? Hay que motivar al personal, hay que tener un registro completo, ¿no? De cada trabajador, dónde vive, ¿no? Cuáles son los estudios que ha realizado actualmente, ¿no? Qué retos tiene, ¿no? Familiares, personales, ¿no? Todo el registro en este caso tiene que tenerse. Retiro, ¿no? Al final puede ser por varias razones, por jubilación, ¿no? Y bueno, quiere cambiar del trabajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta información, ¿no? Que estamos explicando uno se maneja en la empresa. Y finalmente, lo que es el marketing, ¿no? Marketing estratégico, marketing operativo, ¿no? Estrategias de marketing. Por ejemplo, en algún momento hemos hablado de 4Ps, ¿no? Eso es marketing mix, ¿no?
producto, precio, plaza y promoción. O publicidad en algunos lugares. Los 4 Ps. Los famosos 4 Ps. Pero algunos autores ya están ahorita ya en 12 Ps, ¿no? Proceso, personas, ¿no? Otros Ps más se incrementan, se aumentan. Entonces, por lo menos tenemos que conocer en nuestro negocio, ¿no? Cuando hablamos de marketing, a ver cómo es nuestro producto, cómo está envasado, cómo colocamos la marca, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿No? Y cómo es nuestra plaza de distribución, a quienes confiamos nuestros productos, a los mayoristas, ¿no? Menoristas, detallistas, o vendemos de manera directa, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro plan de publicidad, plan de promociones? Todos esos aspectos. ¿Se considerará en los microempresas que ustedes están investigando o no se considerará? Entonces, cada uno tiene que preguntarse y tiene que tener respuestas, ¿no? Pero, como repito, no respuestas subjetivas ni respuestas sentimentales, eso no nos interesa, ¿no? Sino que tiene que ser real, frío. ¿Tiene o no tiene? Listo. No tiene, listo. Por eso en algún momento les decía, a ver, para averiguar lo que es el objetivo, ¿no? Para nosotros, para comprobar, el objetivo es escrito. Entonces, ¿tiene o no tiene? Ya, ¿dónde está el objetivo? No, no tiene, listo. Ya, entonces es objetivo. ¿Eso qué es? El sueño. Ya está bien también, no está mal, ¿no? Entonces, tú estás administrando con sueños, ¿no? Con buenas intenciones. Listo, pero puedes cambiar ahora, ¿no? Puede cambiar en este caso. Y lo puede ir mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Una vez que termine la gestión, va a poder evaluar, ¿no? Va a poder concretar. Entonces, yo quiero en este caso, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ir a la sala y decirles, no, atenderlos sobre todo preguntas jóvenes, ¿ya? Entonces, tienen la palabra, si tienen consultas, preguntas, ¿no? Sobre el tema, en este caso, ¿no? De sistema de información, ¿ya? Que se maneja en la empresa. Es importante porque al final se va a plasmar, ¿no? En información escrita, ¿no? Muy poca gente a veces escribe porque si no escribes, no pasó nada, ¿eh? Todo lo que está escrito, eso se queda, ¿ya? Eso se queda, ¿no? Y así avanza también el conocimiento, la ciencia, ¿no? Entonces hay que escribir, hay que tomar notas, ¿no? Hay que programarse, ¿no? Entonces, si tienen pregunta, adelante, jóvenes señoritas. Si fenece el tiempo, igual regresamos nuevamente, jóvenes señoritas, ¿ya? Al mismo link, igual. A ver, vamos ¿no? De manera aleatoria, preguntar, ¿no? Condori Lidia, ¿me escucha? Sí, dice. A ver, pregunta, ¿no? Sobre información interna. A ver, una información, o 2 o 3, si tienes más, mejor, ¿no? Sobre la empresa que estás investigando, ¿no? El negocio que estás investigando, pero en la área de producción, a ver. ¿Qué información se maneja? ¿O qué información has investigado? Lidia, ¿no ve? Bueno, no quieren participar, ¿no? A veces siento que estoy hablando solito y bueno, pues como aparece en la maquinita simplemente sus nombres y bueno, pues esa es la desventaja, ¿no? Por estos medios, ¿no? Pero igual se puede compartir. Lindo sería en este caso que ustedes tengan abierto la pantalla, ¿no? Con imagen, ¿no? Y bueno, conocernos poco a poco, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Porque estamos en la formación y nada raro que terminemos así, pero algunos ni me conozcan, ¿no? Entonces no sería bueno eso, yo tampoco, ¿no? Peor. ¿Ya? Entonces,